A ver, entonces, lo que habíamos cubierto en la clase pasada era la nítida, que es la fácil. La fácil, o sea, y quédense tranquilo que al final de todo esto, ya lo tengo abierto, tengo un ejemplo en un do-file donde le explico con la nítida y con la borrosa. ¿Ok? Está un poquito más enredada, pero es la que más la gente usa. Entonces vamos a hablar de esto. Esto también se conoce como FASI, Fuzzy Regression Discontinuity, para que vean los dos nombres. Entonces, en español sería la borrosa, en inglés sería la FASI. ¿Ok? La idea es que, de nuevo, hay una participación que en base a una variable de focalización, que es la z, eso ya lo hemos visto en la clase pasada, además de otras variables observadas y no observadas que puede ser. Ahora, el chiste es que ahora, a diferencia de la nítida rara vez pasa, porque es muy difícil obligar a la gente que está a un lado o al otro del umbral a que participe o no participe. Entonces, la idea es que hay gente que participa y hay gente que no participa al lado y lado. ¿Ok? La idea es que, o sea, a ver, que si la gente cumple con el umbral, yo le ofrezco el programa a la gente, pero no es que el 100% de la gente participa. O sea, hay un grupo que va a participar, otro grupo que no. Y puede pasar que al otro lado, eso sí sería un poco más raro, digamos, de que la gente no cumpla con el umbral, pero por diferentes razones puede ser que haya gente que sí participe, incluso cuando no cumple con el umbral. Ok, está bien, digamos, puede pasar, digamos. Pero la clave es en este último punto, o sea, además de ese que está en la clave, sino el tema de la probabilidad de participación. El tema es que la probabilidad se tiene que cambiar, eso sí. O sea, al menos eso se tiene que cambiar. En alrededor de ese umbral. O sea, al menos hay mucha más gente participando de un lado del umbral que al otro lado del umbral. Esa es la idea. Es un salto en la participación. Entonces, la idea es que, por ejemplo, si el instrumento de focalización es el Z, el umbral es Z barra, la idea es que hay gente que sí participa a un lado, que yo, esto puede ser un 0,3 y acá está en un 0,6. Entonces, al menos si hay un salto. ¿Ok? El umbral es digamos, puede ser una elección gubernamental. Exacto. Y si nosotros lo vemos en un contexto, por ejemplo, de asignación de recursos, no sé, ese umbral es, volvemos al tema del CISBEN. La forma como yo elijo ese umbral no depende también de las personas a las que les voy a dar pues voy a suministrar, digamos, los bienes. Sí. Sí. O sea, a ver, la clave es que tiene que ser exógeno, al menos para la gente que va a ser tratada. O sea, que la gente no pueda manipular eso. No, esa es la idea. Digamos que no lo puedo, pero me refiero al cálculo. Exacto, no, es que puede ser un cálculo, digamos, por ejemplo, o sea, ¿qué es lo que hace típicamente el gobierno? Dicen, yo sé, por ejemplo, un caso que es un buen ejemplo, tengo que buscar ese paper. Yo sí, tengo ese paper. Es que el gobierno dice quién es pobre. Sí y no, pero en realidad ese no es el punto. El punto es como, porque vos tenés que pensar en cualquier tratamiento. O sea, no solamente pobreza, estamos hablando de cualquier tratamiento. Entonces, típicamente, ¿cómo actúan los gobiernos? Los gobiernos tienen un problema típico que es el tema de la plata. Eso es lo que realmente les molesta. O sea, si la plata fuese infinita, eso sería fácil, digamos, le da hasta a todo el mundo y listo. El tema de la plata. Entonces, la plata es limitada. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer siempre los gobiernos? Dicen, ok, yo sé que tengo cierta cantidad de dinero, ¿ok? Que puedo distribuir. O sea, eso es como normalmente los gobiernos deciden. Y dicen, bueno, con esta plata, y además hacen el cálculo aproximadamente cuántas familias, el número de familias que podrían ser beneficiadas. Que esos pueden beneficiar, no el número de familias que van a querer aplicar esto. ¿Ok? Sino, ellos siempre saben que el número va a ser muy alto, mucho más alto que los recursos que tiene el Estado. Eso siempre le pasa al Estado. Entonces hacen el número, calculan el número y dicen, bueno, yo puedo beneficiar, no sé, a 1000, digamos, a 1000 familias. Entonces, ¿qué trata de hacer el Estado? Dice, más que lo que vos estás diciendo va en ese sentido. O sea, ¿qué es lo que hace el Estado? Dice, ok, entonces yo sé que acá, ¿dónde pongo la vara? Eso es lo que al final del día el Estado hace. ¿Dónde pongo esta vara? Digamos, y este Z.
¿Dónde lo pongo la vara? De forma tal que acá me queden 1000. Eso es lo que hace el Estado. Más o menos hace, más o menos saca y dice, más o menos, yo sé que ahí me van a quedar más o menos 1000. Digamos, eso es lo que trata de hacer el Estado siempre. Y hay un montón de ejemplos de eso. O sea, que yo, por ejemplo, o sea, eso no me lo estoy inventando. Por ejemplo, el SERPI lo paga, SPP. Lo que hicieron ellos es usar dos encima, no ni siquiera uno. Entonces ellos usaron Sysben y usaron Saber 11. Entonces, básicamente, en Sysben uno sí tenía que estar en algún corte, un corte bastante bajo, creo que era Sysben 1, no sé cuál es el puntaje, porque ellos lo han cambiado bastante. Pero uno tenía que estar claramente en un Sysben relativamente bajo, que yo nivel 1 creo que es, nivel 1. Y la gente ya tiene que estar categorizada en nivel 1, vaya uno que significa nivel 1, pero la gente sabe si es nivel 1 o no es nivel 1. No sabe el puntaje exacto, pero cuando le hacen le hacen la encuesta, si ven, la gente sabe si está categorizada como si ven 1 o no, nivel 1 o no. Y lo que hace adicional el Estado, y ahí es donde está el corte que complicó a la gente, lo que hizo acá, por ejemplo, en Saber 11 es usar percentil. Entonces lo que hizo es calcular, digamos, aproximadamente cuánto era la gente de forma tal que siempre fuesen 10.000 beneficiarios. Eso es lo que hizo. Y creo que el percentil casi siempre era bastante alto, digamos. Creo que uno tenía que estar en el percentil 94, 95. Era un percentil bastante alto. Sí, es que lo que digo es que el umbral que Sí, siempre se elige uno depende de la misma población de que después va a participar en el tratamiento. sí, eso sí. Eso sí. Pero no sé si eso hace parte de los supuestos de la regresión discontinua, pero el tratamiento no debería ser ortogonal al resto de las variables. Y lo es, Pero en lo ese es umbral. porque se determina a partir de las características. Pero alrededor del umbral la idea es que vos que está perfecto. O sea, la idea, por ejemplo, poner acá el ejemplo del percentil. La idea es que vos te podés esforzar un montón y justo quedarte en el percentil 94. Entonces no calificas. Pero sí calificas si estabas en el 95. Entonces la idea es que justo ahí, justo ahí vos podés hacer la comparación entre el que está en el 94 y el que está en el 95. Esa es la idea. Que justo ahí en ese umbral estás bien parado. Lo que vos decís es cierto, pero por eso este análisis siempre lo estás haciendo alrededor del umbral. No lo estás haciendo para todo el mundo. Lo Sí, estás haciendo siempre ahí. si yo llego a ese umbral, el umbral determina si yo soy tratado o no soy Exacto. tratado. Se supone que el tratamiento de alguna manera debería ser ortogonal a las otras variables. O sea, mis Sí, características no deberían determinar si yo voy a ser tratado o no exacto. soy tratado. Sí. Pero si el umbral lo escoge el gobierno a Ujú. partir de mis características, entonces pues indirectamente las características van a determinar el tratamiento. Por eso lo que vos haces siempre en este tipo de análisis para precisamente atender esa preocupación, nos volvamos un poquito, y eso sí es para la nítida, la borrosa, lo que sea. Siempre te fijas que no haya salto en ninguna variable observable alrededor del umbral. Siempre te fijas ahí que todo se vea suavecito. Si esto no pasa, si se ve lo que está del lado derecho, hay problemas. Sí, no, es el supuesto, no es el supuesto, sino como igual es para curarse como en el sesgo de selección, que no haya diferencias pre-tratamiento. O sea, que no existen diferencias entre las dos poblaciones al lado del umbral de izquierda y al lado derecho. Pretratamiento, por ejemplo, no sé, pues ya no tiene que ver con regresión discontinua, pero preguntarse si pertenecer a un semillero incrementa el salario promedio de las personas. Pues ya van Mm. a haber diferencias para el tratamiento porque igual la persona va a estar automotivada y seguramente en el futuro va a obtener más salario, esté o no esté en un semillero. Sí, vos podés pensar y Pero ahí. lo que yo digo es me refiero a la Z, porque claro, yo puedo tener continuidad, Mm. pero yo me refiero a la determinación del umbral. La forma en como yo determino el umbral depende de las características, entonces el tratamiento va a depender también de las características.
La espera, no, el supuesto claramente que vos estás haciendo es que eso no pasa. Eso sí es cierto. Ok. O sea, vos estás suponiendo que la única razón por la que vos estás recibiendo el tratamiento es en base al instrumento de focalización, sin lugar a dudas. O sea, básicamente yo estoy diciendo que el umbral es como alguien lanzó los dados, cayó ese número y ahí está. Más o menos. O sea, que eso pase en la realidad, obviamente. Hay casos donde sí va a pasar, hay cosas donde no va a pasar, obviamente. Pero sí, está dentro de los supuestos. De hecho, en la nítida, digamos, vos estás haciendo los supuestos acá. Los ministros o administradores no contribuyen a si participa o no. Y además los individuos no pueden ajustar el valor de la variable para... Y también todo ese nivel de umbral es completamente exógeno. Es cierto lo que vos estás diciendo y como te digo, en la práctica, ¿qué es lo que ocurre? Más allá de los supuestos, digamos, teóricos que uno está haciendo, hay criterios que el Estado en general sí tiene más o menos para tomar una decisión. Y normalmente lo hace en función de los recursos que tiene disponible. Pero sí es cierto de que tiene de todas formas tener que tratar de garantizar que sea más o menos, por ejemplo, en la primer CISBEN fue un fracaso porque la gente sí sabía muy bien, se había aprendido la fórmula del CISBEN y el CISBEN hubo que cambiar. Porque claro, todo el mundo quiere tener un CISBEN bajísimo para poder calificar los programas. Pero por eso hay que ser medio oscurantista con la fórmula, cosa que la gente no sepa exactamente, para que precisamente no sepa exactamente cuáles son los niveles para los que van a calificar, digamos, y no busquen manipular. Pero claramente ellos, a la hora del Estado de decidir si entrega ciertos subsidios o no, si te pone a decirte, no, es que tenés que estar en tal CISBEN. La pregunta tuya es, claro, o sea, yo entiendo tu preocupación, bueno, pero ¿cómo toma la decisión del Estado? Bueno, el Estado trata de tomarla muy tras bambalinas, cosa que nadie se entera exactamente cómo decidieron eso. Exactamente, sí. Y el CISBEN está construido en base a la característica de los individuos. Eso, claramente. A tratar a los individuos a partir de los individuos. O sea, exacto. El tratamiento sí depende de la característica. Eso sí, pero lo que te estoy diciendo que el supuesto que si estás haciendo en todo este análisis de regresión discontinua es que al menos alrededor, uy, ya se volvió a desaparecer el cursor, alrededor del umbral, vos sí podés hacer el análisis. Ese es el espíritu. Alrededor. No lo podés hacer para todos, porque va a pasar lo que vos estás diciendo. ¿Ok? Entonces, por eso esto es un Local Average Treatment Effect. No es para todo el mundo. Y hay como una medida para saber en ese alrededor, o sea, cuál es el alrededor cercano. Eso es lo que vamos a ver. Eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ver todas las estrategias que hay para tratar ese problema. Porque a la gente también le preocupa eso. Bueno, ¿qué tan cerca o qué tan lejos me puedo ir? Ese es un buen punto. Bueno, entonces vamos a ver esto por este lado que bueno, la nítida ya lo vimos en la clase pasada. La nítida es fácil. La nítida es súper fácil. Y todo este análisis gráfico sí también hay que hacerlo. Eso sin lugar a dudas. Veamos. Bueno, listo. Entonces, esta es la idea. La idea básicamente que el primer gráfico que uno hace es algo como esto, en donde tiene que haber que alrededor del umbral la gente salte en la cantidad de gente que participa al lado y lado. Entonces la idea es que hay gente que participa al lado y lado y hay un salto discreto en esa probabilidad. Esta es la clave. Entonces la idea es que hay una discontinuidad. Eso es lo que está queriendo decir esto. O sea, lo mismo que le he puesto en gráfico, ahí lo está mostrando en una ecuación, no es tan difícil. Que hay una discontinuidad en la probabilidad. ¿Ok? Entonces la idea es que hay una discontinuidad y que básicamente lo que uno debería observar, si uno está bien parado, y de nuevo estos son elementos teóricos, uno debería ver que la variable de resultado, justo hay un salto, ya sea para arriba o para abajo, eso es otra historia, justo ahí alrededor del umbral. Esa es la idea, que por lo menos se vea algún saltito. Si uno no ve nada, bueno, pero lo que yo digo, también puede ser que un no resultado es un resultado. Si al final del día se hizo un tratamiento de chapa, se asignó y demás, y uno no vio un cambio, bueno, eso puede ser un resultado de que básicamente
el programa no sirvió. O sea, el peor escenario puede ser eso. No, que sencillamente no cambió. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer algo simple. Entonces, por ejemplo, este es el mismo programa que habíamos estudiado en la clase pasada, pero ahora los individuos sí eligen si participa o no. O sea, no es obligatorio. ¿Qué es lo usual? Lo usual es que a uno le ofrece, a la gente se le ofrezca el programa. Pero hay veces que la gente no participa. Por diferentes razones, pero básicamente la gente hay veces que decide no le interesó. O sea, eso, uno puede ir a la gente que tiene CISBEN 1 y hay gente que le interesa el programa, hay gente que no le interesa. Puede ser. ¿Ok? O sea, entonces básicamente el umbral va a determinar parcialmente la participación. ¿Ok? Entonces la idea es que hay una cierta probabilidad si uno está a un lado del umbral y a un lado del umbral, pero con la diferencia de que ahora, a diferencia de la nítida, por eso hago la aclaración esa de diferente a 1 y diferente a 0, es que ya no es el 100%. ¿Verdad? Se le ofrece a la gente la cosa, pero ya no es 1 ni es 0. ¿Ok? Entonces, básicamente, la esperanza de la esperanza condicional, digamos, al lado y lado, está la esperanza de la gente que no participa, dado que está por debajo del umbral, por la probabilidad de estar a un lado del umbral, y la gente que sí participa y estar sí al otro lado del umbral. ¿Ok? Entonces, básicamente se hace el mismo análisis gráfico que en la regresión discontinua nítida. Uno tiene que ver o discontinuidad en la variable de resultado y no discontinuidad en los demás regresores. El mismo espíritu que habíamos hablado en la clase pasada. O sea, la idea, todo funciona bien, es que si es continuo en observables, también es continuo en inobservables alrededor del umbral. ¿Ok? Entonces, de nuevo, pero volvemos a lo mismo, hay cosas. Impacto del programa alrededor del umbral. No estamos hablando acá en ningún momento de que esto aplique a otros puntos de la variable de focalización. O sea, siempre alrededor del umbral. ¿Ok? Ok, y obviamente necesito cierta continuidad alrededor de ese umbral. Si hay continuidad es un enredo. Digamos, ¿ok? Y obviamente también se va a ver la manipulación y demás. ¿Ok? Entonces, ya el salto en Y ya no va a estimar el efecto del programa. Porque no todo lo que están a un lado participan y todo lo que están al otro lado no participan. ¿Okay? Es el gran problema. ¿Ok? Pero si hay forma de estimarlo, vamos a ver cómo. Entonces, ¿por qué? Porque la idea de la intuición detrás de esto es que sí tiene que ver con la elegibilidad en participar. O sea, si la persona es elegible en el programa. Entonces, Z va a determinar elegibilidad, pero no participación, porque no puedo obligar a la gente a participar. Entonces, la idea es que hay un cambio en esa probabilidad que sí es exógeno. O sea, al menos la gente no puede manipular eso. Entonces, la idea es calcular ese salto en Y, pero ponderando por ese cambio en la probabilidad. ¿Ok? O sea, básicamente tenemos que la regresión discontinua nítida sería esto, y la nítida, no, esta la, sí, esta la borrosa, sí. Entonces, perdón, voy a cambiar acá una letra, me parecía que acá, esto no es nítida, esto es borroso, esto es borroso. O sea, este va a ser el cálculo teórico, vamos a ver que no es tan difícil de hacerlo en la práctica, siempre que se cumpla de que haya ese salto en la probabilidad y que sea continuo localmente. O sea, que yo tenga varios valores alrededor de Z. Digamos. O sea, es el problema de este método, que si necesitamos un Z, no puede ser un Z01 o 0123, tiene que ser una cosa que sea continua, que tome varios valores para que uno pueda hacer este ejercicio, si no, no funciona. ¿Ok? Entonces, básicamente, esto en el límite que estamos haciendo, calculando la covarianza, y ahí se van a dar cuenta por qué esto lo estoy escribiendo así, entre Y y Z, básicamente eso es lo que estoy calculando acá, y esto es la covarianza entre el tratamiento y Z. ¿Ok? Eso es básicamente lo que estoy haciendo. Si uno lo mira con cuidado, esto que se ve acá, y no es nítido, es borroso.
Perdón. Voy a volver a cambiarlo acá. Porque el nítido es fácil. Acá el borroso es el problema. Entonces la idea es que básicamente lo que estamos haciendo es hacer una regresión de Y ¿ok? En el tratamiento, pero utilizando a la variable esta de focalización como instrumento. ¿Y cuál es la intuición? La intuición es que ese cambio en la probabilidad es exógeno. ¿Ok? Entonces ahí es donde estamos tratando, eso tiene que ver con variable instrumental. Relevancia. Relevancia estamos seguros que lo tiene, porque sabemos que hay más gente que participa de un lado y el otro. Pero la clave para que usar variables instrumentales tiene que ver con que es exógeno. Se salta en la probabilidad exógena. O sea, es el estado el que me aumenta la probabilidad de participación si estoy a un lado o estoy al otro. ¿Ok? Sí, si yo lo puedo manipular si todos los otros problemas, si todos los otros supuestos no se cumplen, obviamente no puedo usar eso. Si es así, un instrumento, un buen instrumento. Exactamente. Y eso da como una garantía de la transparencia. De que esto no, de que lo que yo esté calculando no es endógeno. Exacto. ¿Ok? Entonces llaman, hay gente que le dice, bueno, yo le prefiero llamar así, punto. Pero hay gente que también le va a llamar en los papers estimador de Wolf. ¿Ok? Parece medio raro llamarle estimador de Wolf, pero hay gente que le gusta llamarle estimador de Wolf. Porque es el econometrista que se le ocurre esta idea. Pero volvemos. Incluso en este caso, la regresión discontinua borrosa se va a interpretar como el efecto alrededor de Z. Eso va a ser todo el santo tiempo. ¿Ok? Es un efecto local promedio o LATE. ¿Ok? Y lo que básicamente estamos haciendo en la práctica, ese es lo que se llama un análogo muestral de esa cosa con límite que estaba escribiendo. Básicamente, ya vamos a ver que a qué vamos a referir con la famosa ventana. Lo que vamos a estar calculando es el promedio de nuestro resultado a un lado del umbral. O sea, por ejemplo, acá vendría a ser la gente que está participando versus la gente que no está participando al otro lado del umbral dentro de una ventana. Divido por la probabilidad de que yo tome el tratamiento, dividido en la probabilidad de que yo no tome el tratamiento. Bueno, tengo que cambiar esto de igual a 1, no es de igual a 1, es de igual a 0, que es a la gente que no participa. Ah, no, porque esta es la probabilidad de participación estimada. Y no, está bien, perdón, no es 0. No es la probabilidad de no participar, es la probabilidad de participar, dado que estoy con otros valores de la variable continua. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, el promedio, estando a un lado del umbral, al otro lado del umbral, ¿ok? Versus la probabilidad de recibir el tratamiento si estoy a un lado del umbral y la probabilidad de recibir el tratamiento si estoy al otro lado del umbral. ¿Ok? Es el chiste. Entonces, eso es lo que básicamente en la práctica uno está haciendo. ¿Ok? Hay un montón de implementaciones de esto. No vamos a ver todas porque si no se nos iría bastante más clases de las que yo tengo pensadas para este método. Y además es un método muy bonito, muy elegante, pero se tienen que cumplir un montón de condiciones, digamos, para que uno use esto. Entonces simplemente voy a cubrir una, que es la estimación de regresión lineal. Pero hay un montón. Hay regresión lineal parcial, hay estimadores de Kerdner, regresión de polinomial local, hay un montón de alternativas, digamos. O sea, si ustedes tienen ganas de ponerse en eso. Vamos a cubrir la lineal. Con la lineal, si ustedes entienden la lineal, entender la otra es relativamente fácil. Además, el semestre pasado ya hemos cubierto la no paramétrica. Entonces, básicamente lo que uno hace es usar esto que voy a hacer lineal, pero hace unas estimaciones no paramétricas al lado y lado del umbral. Eso es básicamente lo que uno hace con estos métodos. ¿Ok? En el libro de Bernal y Peña pueden encontrar una explicación de los otros métodos, si es que esto les interesa. Y básicamente, ¿qué vamos a hacer? Básicamente vamos a pensar puras líneas. No vamos a suponer, ya vamos a hablar por qué a la gente no le gusta tanto las líneas. Entonces, básicamente, ¿qué estamos haciendo? Vamos a suponer que acá tenemos el umbral dado. Hay alguna variable de resultado. La idea es que la variable de resultado cambió gracias al tratamiento. Y acá estamos haciendo un supuesto un poco más general.
que es que estamos suponiendo que cambió en ordenada y pendiente. Eso es lo que estamos haciendo en este caso. ¿Ok? Eso es lo que estamos suponiendo. Entonces estamos suponiendo que esta es la esperanza condicional a un lado del umbral y esta es la esperanza condicional al otro lado del umbral, la variable del resultado. Y lo que vamos a hacer, esto es lo que básicamente estamos haciendo empíricamente, no estamos suponiendo teoría. Vamos a tomar una ventana, eso es lo que vamos a hablar enseguida. Estamos a tomar a un lado, ese es el H, menos H y más H. Ese es el vecindario que se le dice, o ventana, el bandwidth o bandwidth. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Estamos calculando, básicamente, eso es lo que vamos a estar haciendo, una regresión a un lado, ¿ok?, de el umbral y otra regresión al otro lado del umbral. ¿Ok? Y lo que estamos tratando de calcular es este salto. ¿Ok? Con regresión. Obviamente lo que vamos a estar haciendo es un promedio, ¿no? Calculando promedios, pero lo que vamos a hacer es este promedio ponderado por el cambio en lo otro, entonces nos debería dar el salto real. Eso es lo que vamos a hacer. Si fuera simplemente comparar los promedios sería fácil. Lo que pasa es que el cálculo de los promedios lo único que está haciendo es el salto en ordenada al origen, y alguien puede estar interesado también en el cambio en la pendiente. Entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer lo más flexible posible. De hecho, eso con lo que estos métodos juegan mucho. Juegan mucho con el tema de lineal, no lineal, semilineal, no paramétrico, paramétrico, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la gente juega mucho con estar a un lado o estar al otro y trata de calcular este salto lo mejor posible. Lo mejor posible. Eso es lo que la gente, es el espíritu de todo este método. Y obviamente se puede usar métodos, como le digo, paramétricos, semiparamétricos, eso también lo hemos visto el semestre pasado, o no directamente no paramétricos. Hay muchas posibilidades. La idea es calcular siempre en los puntos límites, justo ahí cuando nos vamos acercando lo máximo posible al umbral. ¿Okay? Y trata de calcular básicamente funciones de expectativa condicional o súper rígido, que eso viene a ser la regresión, o ni siquiera la regresión, o sea, lo más simple que uno puede hacer es comparar promedios. La regresión es un poco más rígido, y obviamente ya tenemos no paramétrico sería lo más flexible y semiparamétrico sería semiflexible. ¿Okay? Entonces la idea es básicamente estimar una regresión, eso es lo que estamos haciendo básicamente. Y estamos regresando a la variable de resultado contra alguna función de la variable, ¿ok? Eso es lo que estamos haciendo. Y acá está el recibir o no recibir el tratamiento, ¿ok? Eso es lo que estamos haciendo. Este es el efecto que creemos el tratamiento en Z, ¿ok? Eso es lo que vamos a estar haciendo. Y esta es alguna función, y ahí vamos a tener muchas posibilidades también, de ZI. Entonces, y obviamente estamos corriendo esa regresión que está ahí alrededor de Z bar. Vamos a ver que el bandwidth, el vecindario, ventana, como uno le quiera llamar. Entonces, básicamente, por ejemplo, una posibilidad muy simple, esta sería esta con lo que uno partiría. Correría una regresión lineal, chau contra Z, y esta sería la probabilidad de participar. Esto es probabilidad, no. Esta es participar o no participar. Hay gente que participa y hay gente que no participa. Pero yo puedo jugar un poquito más, hay gente que se va a ir un poco más lejos y va a poner no Z lineal, sino Z al cuadrado, Z al cubo, va a jugar un montón con eso, porque ¿qué es lo que la gente tiene en la cabeza? O sea, ¿qué es lo que la gente está pensando? El miedo que siempre la gente tiene en toda esta historia es que estoy captando. Entonces la gente siempre está pensando que acá está Z y acá está y acá la gente, y está el umbral. Entonces, ¿qué le preocupa a la gente? Dice, y yo tengo un montón de puntos. Entonces, ¿qué le preocupa a la gente? A la gente le preocupa que uno diga, no, mire, es que yo corro esta regresión acá, y yo corro esta regresión acá, y voilà, ahí está el efecto del tratamiento. Y hay gente que dice, no, pero puede ser que usted lo que esté captando no sea
el efecto de un tratamiento, sino que, por ejemplo, sea que en realidad la función expectativa condicional sea en realidad una función, usted está captando una no linealidad. Entonces, por ejemplo, una cosa así. Entonces, en realidad, la relación es no lineal entre la variable y el resultado de z. Entonces, en realidad, lo que usted está captando no es un efecto de un tratamiento, sino que hay una no linealidad. Entonces, lo que uno hace es empezar con una cosa lineal, pero uno le va poniendo cuadráticos, cubos, o sea, uno le va jugando con un montón de cosas. A veces se mantiene. A veces yo le voy poniendo de diferentes formas funcionales y de todas formas yo sigo captando algo. Si yo sigo captando algo, todo bien, digamos. Pero eso es lo que a la gente le preocupa. Y claro, como uno está usando, no está usando todo, porque eso es lo que uno haría en este caso, no. Acá estamos restringiéndonos a una ventana. Entonces, eso es lo que a la gente más le preocupa todavía. Si uno está en esa ventanita captando el efecto del programa o está captando una no linealidad. Eso es lo que a la gente le preocupa. Por eso, en estos métodos a veces a la gente le gusta mucho el no paramétrico. Porque recuerden que en el no paramétrico, uno es súper flexible. En el no paramétrico, recuerden que la idea era estimar cosas no de forma no paramétrica, entonces básicamente es un promedio ponderado. Entonces puedo tener una cosa así. Y acá tengo otra por acá. O sea, sin funciones. Pero por eso acá los métodos no paramétricos son bien populares. ¿Mm? Entonces la gente lo que hace es estimar no paramétricamente y trata de llegar al umbral, lo máximo, lo más cerca posible al umbral, en forma no paramétrica. ¿Okay? Por eso este método también es bonito, digamos, de probar, digamos, con diferentes estrategias. Entonces, en una estimación paramétrica, que es la más amigable, digamos, si se quiere, pues se entiende fácil. Yo creo que si uno entiende esto, el resto es fácil. Entonces, lo primero que uno hace es estimar la probabilidad de participación, digamos, con esto. Esto es lo que uno hace. Hace una primera etapa. A ver, primera etapa, sale el nombre ahí. ¿Qué es esto? ¿A qué vamos a llegar? Irnos cuadrando de etapa, porque es variable instrumental. ¿Okay? Entonces, básicamente estamos haciendo esto. Entonces, vamos a calcular la probabilidad de participar como una esperanza de participar en función, seguramente en alguna función muy, muy flexible de z, digamos, y acá yo tengo la probabilidad de participar si yo estoy por arriba, bueno, por debajo, depende el tratamiento, del otro lado. O sea, el participar no, porque el participar va a estar al lado izquierdo, perdón. Acá es si estoy a un lado o no estoy a un lado del umbral, que es el chiste. Entonces, esto es una función de z, seguramente, como les digo, no se va a poner una función lineal, uno le va a meter un montón de posibilidades. Y la idea es esto mide la discontinuidad de la probabilidad, eso es lo que estoy queriendo calcular yo. ¿Cuál es el salto estimado que yo tengo en la probabilidad, dado que yo estoy a un lado o al otro del umbral? Eso es lo que está haciendo esta regresión. Y una vez hecho esto, que seguramente uno va a probar con diferentes formas, diferentes estrategias, digamos. La segunda es ya introducir la estimación que yo hago de esta probabilidad aquí. ¿Ok? O sea, una estimada. ¿Ok? Entonces, básicamente estoy estimando de la primera etapa y introduciéndola acá. Lo mismo que es mínimos cuadrados en dos etapas con cualquier instrumento. La diferencia que acá es que yo estoy instrumentando, ¿ok? Esta probabilidad con z, que yo estoy seguro que tiene que haber una correlación súper fuerte, si no, no sirve de nada el instrumento de focalización, tiene que haber algún cambio en la probabilidad. Entonces tiene que cumplir con relevancia y con exogeneidad. ¿Okay? Obviamente, esto mínimos cuadrados, el estimador lo hace solo, pues simplemente a los efectos de que se vea que lo que estoy haciendo. ¿Okay? La máquina esto lo hace en una fracción de segundo.
¿Ok? La estimación no paramétrica lo que busca hacer es eso que acabo de hacer, pero en forma mucho más flexible. En donde puede ser que yo, por ejemplo, en esa probabilidad de estimación, yo lo quiera hacer en forma no paramétrica, en esa F o la M. O sea, cuál es la relación entre Z y la variable de resultado. Entonces, la idea es hacer una regresión no paramétrica, como le decía, de Y sobre Z. Esa es una posibilidad, así como también de D sobre Z. ¿Ok? Eso también lo puedo hacer. Entonces, puedo hacer las dos cosas. La gente, por ejemplo, esto es un ejemplo muy sencillo, digamos, si no voy a entrar en detalle, esto es de un paper. Entonces, básicamente lo que hace la gente, esto es la probabilidad ¿cómo se llama? De enrollment, hace como matricularse, a un lado, o sea, y esta es como lo que yo estoy viendo, digamos, de enrollment, digamos, de matriculado, en función de un ability index. Y básicamente lo que ocurre es que en este paper, creo yo, era que básicamente esto que está con líneas punteadas son como cutoffs que tienen los diferentes lugares. Uno puede pensar, por ejemplo, que sean, no sé, el saber 11 y las diferentes universidades que tienen sus cutoffs. Entonces, que supongan que son cortes que las universidades usan para permitir que la gente se matricule o no se matricule. ¿Ok? Esta es la misma idea. Y uno lo puede hacer en forma flexible, digamos, no hace falta usar regresiones. Como uno lo está viendo como con mucha fluctuación, ¿La Javeriana cuánto es ese corte? No, la Javeriana no usa mucho. Creo que usa cortes, pero para medicina. La otra carrera. Eso depende de la carrera, pero principalmente eso se hacen entrevistas. Principalmente se hacen entrevistas. Ahora sí, vamos a este muchacho. Este muchacho. Quizás con esto podemos terminar y podemos seguir. Vamos bien con temas, así que no hay problema. Obviamente, ¿cómo elegir el ancho de banda? Digamos, o sea, la ventana de observaciones que decide lo que se llama la vecindad. ¿Ok? Alrededor del umbral. Obviamente, ¿cuál es el problema que tenemos? Problema no. Hay ventaja y desventaja, como en todo en economía, en la vida y demás. Ventaja y desventaja de las cosas. Entonces, ¿cuál es la idea? O sea, podemos elegir un ancho amplio, digamos, ¿por qué? Porque eso nos da más observación. ¿Okay? Entonces, recuerden, de econometría básica, generalmente a la gente le gusta tener muchas observaciones porque cuanto más observaciones yo gano eficiencia, porque tenemos más con qué trabajar, tengo más variación y demás. Entonces, a la gente le gusta eso. El problema es que cuanto más lejos me voy, me pone en tela de juicio el tema de qué tan comparable es la gente. Digamos. Porque es como uno ya empieza a pensar y dice, no, bueno, pero ya esta gente está muy lejos, ya me parece que ya lo que se vería, lo que se llamaría, que lo hemos hablado el otro día, la validez externa que pueda tener esto está muy en tela de juicio. Puedo hablar cerquita, pero ya muy de lejos está complicado. ¿Ok? Entonces ya puede no ser muy comparable. Puede ser no muy comparable. Y obviamente me aumenta muchísimo la probabilidad de ser. Porque yo estoy vendiendo unas cosas que no tienen nada que ver. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea? Elegir, digamos, y hay una literatura grande al respecto, de balancear ambas cosas. O sea, lo que se trata es balancear eficiencia y sesgo. O sea, tratar de tener la mayor cantidad de gente de forma de tener buena eficiencia, pero que las probabilidades de sesgo sean un poco más bajas. Esa es la idea. ¿Ok? Básicamente, ¿qué es lo que hace la gente? Como para, a ver, y esto a fuerza bruta, o sea, para que seamos claros. Lo que la gente hace en la práctica es algo como esto. Corre desde la ventana mínima, que es 0, a una ventana gigante. O sea, o va gigante, no sé qué sería gigante, depende del contexto. Pero la idea es correrlo para varias ventanas posibles. ¿Ok? ¿Y qué es lo que uno siempre va a observar acá? Uno va a observar que siempre al principio los intervalos de confianza son gigantes. ¿Por qué los intervalos de confianza son gigantes? ¿Por qué? Porque el error es muy grande, porque tengo poca observación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que uno espera? Y fíjense que acá la estimación puntual subió, bajó y demás, pero más o menos por acá, fíjense que la cosa se va estabilizando.
¿ok? Que ya acá la cosa ya no cambia demasiado. O sea, uno ve pam, 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 y acá. Y acá, básicamente, fíjense, el intervalo de confianza se va achicando, pero acá básicamente casi no hay ganancias. O sea, básicamente el intervalo de confianza. Primero, la estimación puntual es muy estable y además el intervalo de confianza más o menos ni explota ni colapsa. Más o menos el mismo. Entonces, más o menos lo que la gente hace es tratar de elegir algo como esto. Ahí como por este punto. Y se queda con eso. Entonces, y esto es lo más transparente, en mi opinión, que uno puede hacer. Hay otras alternativas, hay otros criterios, o sea, no voy a decir que esto es como que la discusión se acabó acá. Cataneo, por ejemplo, tiene varios papers que buscan un número objetivo en el cual le hace esta decisión, pero esto es lo más agnóstico para mí que uno puede hacer. Uno lo corre para todas las ventanas. Y uno muestra la estimación puntual y el intervalo de confianza. Y trata de decir, mire, por acá está la cosa. Chao. Y por eso elegí este ancho de banda. Entonces, todas las estimaciones que yo les voy a mostrar más adelante son con ese ancho de banda. Y listo. Pero uno trata de ser muy transparente. Otra posibilidad propia, esto lo hicimos con Paula para otro paper, no era de regresión discontinua, pero también nos tocaba elegir una ventana. Estos son ventanas alrededor de un salario mínimo, ¿ok? No, esto es ventanas alrededor de un tiempo, un periodo de tiempo. Entonces, fíjense que yo podía elegir unos muy chiquitos, pero el ancho de banda era muy grande y básicamente cada vez estaba menor. Entonces, yo allá aquí, por ejemplo, ya no cambiaba demasiado mi estimación puntual, el intervalo no cambiaba demasiado, entonces yo elegía más o menos puntos como por acá. Pero este también es otro ejemplo donde uno tiene que ser muy transparente con el lector y mostrarle todos los anchos de banda para, para que uno esté claro de qué, o qué tan sensible, uno también puede pensarlo así, son los resultados de la elección del ancho de banda. Esto tampoco está mal. Al final no hay una prueba formal, sino que uno no sabe. Hay pruebas, bueno, te digo, hay pruebas formales, Cataneo tiene unas, digamos, Cataneo tiene unas, y de hecho Cataneo tiene todo, explotó toda una literatura al respecto, pero no vamos a entrar en eso, porque, de nuevo, o sea, este es un método que al menos, bueno, puedo buscarles algún paper que usa este método, pero que ustedes lo vayan a aplicar, eso tiene que darse en un contexto muy especial. Pero ¿Okay? entonces, porque todas las políticas públicas están basadas en algo así. No todas, ese es el problema, no todas. Pero una gran parte, digamos, aquí en el gobierno, esas políticas públicas focalizadas se basan en eso, en una métrica, en un umbral. Sí y no, por ejemplo, el estrato no es El cobro, por exactamente. ejemplo, hay unos impuestos eh, que son diferenciados y esa diferenciación es a partir de un umbral que es Exacto, lo que llaman los umbrales de que vos cambias de escalafón, digamos, de acuerdo a algún umbral impositivo. el tamaño de las empresas, el número de empleados puede ser Sí, exacto. Por eso te digo, el tema es conseguir después también los datos para todo eso. Sí, Entonces, no, esto es como dándoles yo, por eso yo creo que al principio de todo esto yo les pongo, es una introducción. Este tema es gigante, uno podría hacer un semestre entero solo de esto, ¿ok? Hay muchos temas, hay muchos estadísticos, sí, para elegir el ancho de banda. Esto es lo más simple que uno puede hacer. Y nuevo, hay paramétrico, no paramétrico, hay muchas cosas. Y si no, obviamente, si uno encuentra ahí una cosita ahí de tamaño de firma o, por ejemplo, para el análisis de impuestos, si uno cambia el umbral y uno elegir a la gente que está justo por debajo, justo por encima y estudiarlo a eso, es buenísimo, es un método bastante poderoso. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hay un paper, bueno, hay papers, como de nuevo, en línea con eso, digamos, ahí está el tema del régimen subsidiado de salud, sobre indicadores prenatales, ¿ok? Y esto creo que está es un paper re alto, digamos, creo que esto es Q1, o sea, un paper re bueno. Bueno, es de Adriana Camacho y Emily Conover, o sea, son dos grandes autoras. Esto ya está publicado. Entonces, básicamente, la idea de esto es, usando de nuevo SISBEN, si uno consigue los datos del SISBEN de la gente, si el régimen subsidiado de salud tuvo efectos positivos en la salud de los recién nacidos, ¿ok? La idea es que básicamente para aplicar el régimen subsidiado, en ese momento el CISBEN tenía que ser menor a 47.
Hoy en día ya el CISBEN ya no es con puntaje, es con letras. Entonces ya creo que acá uno ya no podría hacer este análisis. ¿Ok? Pero básicamente, dado que ellos sí tenían el puntaje exacto, vamos a hacer el tema de conseguir los datos, básicamente uno puede decir la probabilidad de pertenecer al régimen subsidiado, y fíjense que interesante, porque acá la probabilidad de pertenecer al régimen subsidiado sí aumenta, pero de todas formas hay gente que incluso teniendo un CISBEN medio alto, era capaz de participar. Incluso, entonces acá es claramente una cosa borrosa. ¿Okay? Hay un salto. El problema al final es conseguir los datos, porque por ejemplo, Sí. si yo lo pienso en términos de universidad, no sé, todas las universidades grandes tienen como un grupo de apoyo al estudiante. Por ejemplo. Y entonces el umbral sería, bueno, esa persona está por debajo de 3 en el primer corte. Supongamos. Y pues, si una persona saca 2.9 y otra persona saca 3.1, yo puedo decir que son parecidos, pero al que de 2.9 sí. le apliqué un tratamiento, por ejemplo, no sé, mandarlo al psicólogo, sí, y ahí darme cuenta si eso tiene algún efecto en el o desempeño no. académico o no. Sí, sí. Sí, el tema es que casi siempre son los datos, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, obtener esto y obtener exactamente los datos del CISBEN, de los hogares, es complicado. Y además uno tiene que tener muy buenos datos de la gente que está en el régimen subsidiado de salud. Y además los datos del tema de los indicadores de peso al nacer, porque es el tema del recién nacido, es el tema de una aplicación de salud. Pero en teoría estos datos son públicos. No tan público como uno quisiera. No, eso es general. complicado. Exactamente, no es tan fácil. Pues entonces es un derecho de petición. Y si yo estoy del lado correcto de la balanza, el derecho de petición funciona más rápido. Sí, el tema es que normalmente hay un tema de habeas data ahí donde. Exacto, ¿ves? Hay un tema de habeas data que a uno le. Ahí es donde le ponen trabas a uno. De que uno no viole. Exacto, exactamente. O sea, es un enredo. O sea, no es tan fácil. Porque sí, generalmente dicen no, que eso no se puede porque hay un tema de privacidad de la gente, qué sé yo. Normalmente uno lo logra conseguir con eso que estás funcionando, diciendo, con algún derecho de petición, pero típicamente lo que también le piden a uno es alguna cosa y eso es la otra cosa que le hacen firma a uno, un tema de confidencialidad. Eso uno sí puede hacer. Un compromiso de que uno no va a diseminar esos datos y que se van a usar para esta investigación y ya. No, pues ahí sí. Ni siquiera tienen que firmar eso, el investigador es muy egoísta. No, se va a guardar los datos hasta que termine explotando. Más si son difíciles de encontrar. Sí, exacto. Gente trabajando. Sí. Exactamente. Ese otro. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? En un caso como este, clarísimo, la idea es que hay un grupo que puede participar y otro grupo que no puede participar. Obviamente, lo que sabemos, o sea, no puedo obligar a la gente a estar en el régimen subsidiado, típicamente la gente sí va a querer, pero no es 100%, pero hay gente también que incluso con un puntaje alto es capaz de filtrarse. De nuevo, porque en una de esas, alguna maña se encontraron para participar incluso por el puntaje que no debía, pero bueno. Entonces, la idea es la variable de acceso. Venimos con el tema de tener buenos datos. Salud para madres embarazadas. Entonces, por ejemplo, visitas prenatales, si el niño nació en un hospital, si contó la presencia de un médico, esas son todas binarias, si fue o no fue al médico y todo ese tipo de cosas. Y la idea es ver sobre si también hay estado de salud de los niños, porque siempre hay cosas en salud acá sobre, bueno, todo esto debería afectar a esto, o sea, al menos ese es el propósito. Entonces la idea es una serie de binarias, digamos, si el niño se considera de bajo peso o muy bajo peso, si el nacimiento es prematuro, y una prueba de salud que se llama apegar, que eso creo que tiene que ver con, seguro que es esa cosa, creo que es el peso, o sea, creo que eso es un puntaje en función del tiempo del embarazo, si es niño, si es mujer, o sea, eso se arma un puntaje y según en ese puntaje tiene que, o sea, si tiene mayor a 7 está bien, digamos, el niño nació saludable. ¿Ok? Entonces la idea en este paper fue instrumentar la participación en el régimen subsidiado
utilizando el criterio de elegibilidad, o sea, utilizando básicamente el SISBEN. O sea, básicamente el SISBEN se vuelve un instrumento de la participación del régimen subsidiado. Y eso me sirve para medir el efecto del programa en los estados de salud de estos niños. O sea, regresión discontinua de manual, con el tema de tener todos los datos. Entonces, básicamente utilizo una binaria, si la persona está arriba o abajo del umbral, y se estiman los diferentes modelos en la primera etapa, obviamente, de la regresión, y después con diferente ancho de banda y diferentes controles para estar seguro que es el tratamiento y no otras variables. ¿Ok? Y obviamente la de discontinuidad en otros regresores. Por ejemplo, esta es la primera cosa que uno en general haría. Acá está el puntaje de SISBEN, y esta es la probabilidad de tener bajo peso al nacer. ¿Ok? Entonces la idea es que acá, y esto es no paramétrico, claramente no paramétrico, básicamente yo estoy calculando a ver si esta cosa no paramétrica se rompe justo cerca del umbral. Eso es en esencia lo que estoy haciendo. Y acá algo se ve, lo que pasa es que no es muy obvio, digamos, hay algo se ve de que hay alguna discontinuidad. Y hay que acordarse que siempre no estamos así queriendo comparar esta gente con esta gente. Siempre hay que acordarse que lo que yo quiero comparar es la gente que está acá cerquita. Entonces, encontrar esto que acá se rompió es lo que yo realmente quiero. ¿Okay? Que justo ahí cerquita, se ha roto las cosas. ¿Qué obtienen? No vamos a entrar en si quieren, pueden buscar el paper, digamos, lo podemos discutir el paper si quieren, o podría ponerlo ahí como para el final, quizá, no sé, vamos a ver. En un paper que tiene ya 10 años, tampoco es tan viejo. Básicamente, ellas sí encuentran que el régimen subsidiado sí tuvo un impacto significativo en la gente con peso al nacer. Básicamente, con una expansión del 10% en el régimen subsidiado, reduce la incidencia de nacimiento de bajo peso entre 1 y 3.7. Supongo que eso dependerá del ancho de banda y demás, no estoy seguro de por qué la variación o la especificación que están corriendo. Pero sí es interesante, me parece, pero fíjense lo que yo siempre le digo a los estudiantes. Esto es un efecto, pero no es un efecto. Y no hay problema. Uno puede mostrar las cosas que a uno sí le dio y puede mostrar las cosas en las que a uno no le dio. Está bien. ¿Por qué? Porque esto significa que sí le sirve para que no el peso al nacer se controle, pero no hubo grandes cambios en los otros accesos a servicios. Por ejemplo, visitas, controles, exámenes, pero sí mejoró la salud de los niños. Entonces uno podría presumir ahí lo que le dicen el famoso mecanismo. Quizá las mujeres eran más conscientes quizá de que se tenían que cuidar más, o comían mejor, o trataban de no, qué sé yo, de no fumar, no tomar, cosas por el estilo. En una de esas los bebés terminaban naciendo más sanos. Bien, ya estamos llegando a las 42. Vamos a usar, no lo voy a hacer hoy, pues voy a explicar simplemente el setup, vamos a repasar esto en la clase que viene. Hay una base ficticia que se llama regresión discontinua base, también es de Bernal y Peña. Vamos a estudiar una cosa ficticia, que se llama un problema que se llama canasta, que vamos a suponer un puntaje SISBEN, pues también todo ficticio. Y la idea es que hay programas que se les entrega en este programa a hogares que estén en pobreza. ¿Okay? Y la idea es que, y eso es típico de este tipo de programas, se llaman programas de transferencias condicionales. Entonces, básicamente, en este tipo de programa, el Estado entrega ingresos o mercado o algo concreto al hogar condicional a mejorar algún tipo de indicador. Típicamente alguna cosa de los niños, o que los niños vayan al hogar, al colegio. Hay una serie de indicadores, se llaman programas de transferencias condicionales. Y vamos a usar, en todo ficticio, talla para la edad. Talla para la edad va a ser nuestra medida de interés. Típicamente la talla para la edad significa básicamente que, acá está la edad del niño, ¿no? Para que sepan nada más. La idea es que el niño, a medida que tiene cierta edad, debería en promedio tener esta altura. ¿Ok? Entonces, si están por acá, está todo bien, no pasa nada, digamos. Si es más alto de lo que debería ser, puede ser por un tema genético que los niños sean más altos que el promedio. Lo que a uno le preocupa es que sean debajo del promedio, eso es lo que a uno le preocupa.
que esté por abajo. Entonces, lo que se va a medir en este estudio es simplemente la desviación respecto al promedio. Esa es la idea. Para cada edad que tenga el niño. Entonces, la idea es que si todo funcionó bien, los niños deberían estar con una brecha, o sea, negativa menor. O sea, deberían estar por arriba o por lo menos estar en lo verde o por arriba. Entonces, eso se llama la talla para la edad. No lo voy a hacer porque me voy a demorar, porque hay que explicar los comandos, quiero explicar bien qué significa cada cosa. El do file ya está, entonces si lo quieren ir viendo, lo pueden ir viendo. Lo vamos a ver el viernes, pero el viernes, antes de que empecemos con esto, vamos a cubrir quizás el paper para que estemos seguros de qué es lo que estos autores están haciendo. A ver si metieron la pata o no metieron la pata o qué cuernos están haciendo. Entonces vamos a llegar hasta acá hoy, pero vamos a cubrir entonces la aplicación en STAP, que eso es lo que nos está haciendo falta en este punto. La base esa sí está, si no mal lo recuerdo, está en Teams. Lo vamos a correr el do file. Ya tengo el do file, también el do file está en Teams. Me avisen si no está, pero yo creo que sí está. Y lo vamos a correr. Le voy a explicar cada uno de los códigos y obviamente no creo que nos lleve toda la clase, porque no es un ejemplo tan largo. Y vamos a empezar con tema nuevo, que es el tema de control sintético. Vamos a empezar con tema de... Y ese control sintético sí quizás nos lleve al menos otras 2 clases. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con tema nuevo. Listo. Llegamos hasta aquí.